Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 27 de enero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, bienvenidos, estamos atentos a ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos también a cada uno de los participantes en este día de telecapacitación desde la sala Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede Breña. Les damos una cordial bienvenida. Me encuentro en esta oportunidad con el doctor Werner Vázquez Vidal. Él es médico asistente de servicio de medicina del adolescente, un servicio con mucha demanda por nuestra población bastante especial como son los adolescentes, ¿verdad, doctor Werner? Así es. Y por eso el doctor ha escogido un tema muy necesario e importante para poder compartirlo a cada uno de los participantes. Entonces, doctor Werner, el público le está esperando. Muchas gracias. ¿La imagen se ve? Sí se ve. Va avanzando nomás usted. Allá. Muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Werner Vázquez, pediatra del Hospital del Niño, actualmente médico asistente del Servicio de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Salud del Niño, de Breña. A ver. Ahí está. Bien, el tema que he elegido para esta ponencia es un tema que no deja de causar bastante polémica, sobre todo últimamente ha sido bastante mencionado y hasta manoseado en los ámbitos políticos, a veces también educativos, y sin embargo, la parte del personal de salud en el cual nosotros estamos no se ha manifestado respecto a este aspecto importante de la salud del ser humano. El tema que vamos a exponer es acerca de la diversidad sexual en el adolescente y lo que las guías internacionales actualmente proponen para la atención de esta población. Para empezar la exposición, quiero recordar mediante esta diapositiva que la diversidad sexual, al menos el aspecto del homosexualismo o la bisexualidad, históricamente siempre ha acompañado a las sociedades. Por ejemplo, se puede observar, ¿sí? Adelante, por favor, pasen. ¿Sí? Por favor. Están haciendo su ingreso mis residentes del servicio, me van a acompañar en esta ponencia, puesto que este tema también es muy importante para ellos, porque como se verá más adelante, esta capacitación en sexualidad, en el desarrollo de la sexualidad del niño y el adolescente, a veces es una falencia en la formación del médico de pregrado y hasta en su formación como residente. Bien, les mencionaba que a nivel histórico ha habido casos en los cuales siempre se ha venido dando lo que es la homosexualidad o la bisexualidad. Esta es una escena de la película Alejandro Magno. Los historiadores todos coinciden en que su orientación sexual fue bisexual. Tenemos un caso más reciente, el de Alan Turing, que también tiene hasta una película autobiográfica. Alan Turing fue pionero de la inteligencia artificial. Él fue homosexual declarado y, sin embargo, a pesar de todo el aporte que él hizo para que los aliados pudieran derrotar a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, él fue de alguna manera discriminado en la sociedad inglesa de esa época, que condenó su condición, su orientación sexual. Tenemos también el caso de Sally Reed. Sally Reed es la primera astronauta norteamericana en llegar al espacio. Ella, por la época en la que vivió, los 80s, en una sociedad aún conservadora, ella mantuvo una vida heterosexual públicamente. Sin embargo, después de su muerte y con autorización de su hermana, se supo que su verdadero amor había sido una profesora de psicología del Instituto de Massachusetts. Bien, en el rubro de la orientación sexual homosexual, tenemos representantes en el rubro artístico, ¿sí? Y de alguna manera la sociedad ha ido evolucionando. De alguna manera se viene tolerando, se viene mostrando fases de tolerancia hacia la comunidad homosexual. Pero es aquí donde toca mostrar
una variante distinta a lo que es la homosexualidad y que es el tipo de pacientes que estamos recibiendo en el servicio. Y me refiero a los pacientes transgénero. Como podrán ver ahí en esta gráfica, como se puede ver en el lado izquierdo, él es Bruce Jenner, el padre del clan Kardashian, en una foto de los 70s cuando representó a Estados Unidos en una olimpiada. Y en la foto que lo acompaña a la derecha es él mismo, pero después de haber hecho su transición de sexo. Él en las entrevistas que da menciona que siempre se sintió mujer y que finalmente en la etapa adulta logró esta conversión y actualmente él siente que es más feliz. Y si no lo hizo antes es porque consideraba que vivía en una sociedad más conservadora. En esta fotografía podemos observar, en las fotos donde pueden observar a los señores que están con aspecto masculino, actualmente lucen con sus fotos que están en paralelo al lado derecho de cada uno, porque también han hecho su transición de sexo. Ellos tal vez no son conocidos en las pantallas, pero son gente bastante creativa, puesto que ellos son los directores de la saga Matrix. Bueno, con estas dos diapositivas, ¿qué es lo que he tratado de explicar a grosso modo? Que la diversidad sexual no solamente se refiere a lo que es variantes de la orientación, como es la homosexualidad o la bisexualidad, sino también se refiere a la presencia, a la existencia de personas transgénero, que vamos a hacer una definición más exacta y más adelante. Y en este aspecto recordarles que es este aspecto de la diversidad sexual, o sea, las personas transgénero, en donde todavía existe mucha reticencia, mucha resistencia por parte de la sociedad para poder aceptarlos y brindarles una atención de salud adecuada. También quiero mencionarles un caso del cual hemos aprendido mucho en el servicio de medicina del adolescente, el caso de Charles. Bueno, Charles encajaría dentro de lo que es un paciente transgénero. Y pacientes o personas, adolescentes como Charles, son los que últimamente vienen al servicio en busca de apoyo. En el caso de Charles, nos llegó el 2017 por una referencia de su centro educativo, en donde mencionaban de que necesitaba terapia psicológica puesto que había presentado conductas inapropiadas. Durante la entrevista, la indagación del caso, la conducta inapropiada, la cual describía el colegio, pues había sido un beso que se había dado el paciente Charles, que como verán ahí en la presentación, su nombre de DNI es Lucía, por lo tanto, supondrán ustedes de que es un paciente que originalmente nació siendo mujer. ¿Y qué había pasado en esta conducta inapropiada? Que Charles había tenido un beso con una compañera durante el juego de la botella borracha. La auxiliar de educación que intervino en este caso, que descubrió a las dos adolescentes, le dijo esta frase literal, que he preferido ponerlo ahí para que sepan el impacto que puede haber causado en el adolescente. Le dijo: te vas a ir al infierno por ser lesbiana. Eso fue la manera como el personal educativo abordó esta temática. ¿Qué más? Cuando ya tuvimos a Charles, pudimos indagar acerca de su historial y como podrán ver ahí, presentaba una incongruencia de género desde edades tan tempranas como los 5 años. Desde los 5 años cuestionaba su rol femenino, detestaba el uso de faldas, sentía que encajaba mejor dentro de lo que es papeles masculinos. Sin embargo, durante todo ese tiempo, trataba de complacer a su familia y a la sociedad que le exigía comportarse como una mujer. Tanto es así que en algún momento llegó a tener enamorado varón, pero Charles menciona de que en realidad nunca sintió una atracción ni erótica ni romántica hacia el enamorado varón cuando lo tuvo, sino que fue parte de todo aquello que se le exigía hacer. Cuando llega la adolescencia, esta incongruencia de género se ve reforzada, o mejor dicho, por la aparición de la orientación sexual. En este caso se enamora de una compañera mujer, justo el motivo por el cual el colegio la deriva. La frase literal que también he puesto ahí es: Charles nos dice: me siento varón, me siento hombre, me siento más cómodo vistiendo y comportándome como varón. De hecho, cuando Charles llega por primera vez a la consulta, tenía pelo corto, manerismos de varón y la forma de hablar de un varón. Y cuando llega al servicio por primera vez, llega con un severo cuadro de ansiedad y depresión, debido a la manera como el colegio abordó este aspecto de su sexualidad y también cómo lo venía abordando su familia, en donde encontramos claros ejemplos de poco apoyo al adolescente.
Bien, lo que se avanzó con Charles lo voy a detallar al final de la exposición, después de explicar los términos y todo lo que actualmente en las sociedades científicas pediátricas a nivel mundial se habla de este tema. Empecemos acerca de las definiciones. Estas definiciones hemos oído que lo han hablado políticos, lo han hablado educadores, pero estas definiciones que están viendo en la diapositiva, ¿están aceptadas por las sociedades científicas? Bueno, la respuesta es sí. Y actualmente la sexualidad tiene tres grandes aspectos. En primer lugar tenemos el sexo biológico o el género natal. Vamos a llamarle sexo biológico. El sexo biológico habitualmente, la mayoría cree que existe un binarismo absoluto, solamente se puede ser desde el punto de vista biológico o macho o hembra. Sin embargo, existen las categorías intersexuales que más adelante voy a mencionar, de tal manera que aquí se rompe un primer paradigma establecido por muchas personas de que el sexo biológico es binario, lo cual no es cierto. Claro que las personas intersexuales son una minoría, pero eso no significa que tengan que estar invisibilizadas. El siguiente aspecto es el género. El género tiene dos categorías, dos subcategorías. Lo primero que es la identidad de género. La identidad de género se define como la experiencia subjetiva de cómo se siente la persona o el adolescente en este caso, qué rol piensa que desempeña dentro de la sociedad o cómo se siente a sí mismo, si se siente hombre, mujer o tal vez ninguno de los dos. Por lo tanto, la identidad de género puede variar de ser hombre y mujer y también hay unas categorías intermedias y este tipo de pacientes son los que estamos recibiendo últimamente. Y en cuanto al siguiente aspecto de lo que es género, tenemos la expresión. La expresión de género viene a ser la manera como el adolescente, valga la redundancia, expresa su identidad de género ante la sociedad. Por lo tanto, la expresión de género puede ser desde el punto de vista cultural femenino o masculino. Y esto involucra la manera de vestirse, de hablar, la manera de ciertos manerismos, ciertas posturas que para una determinada cultura o es masculino o es femenino. El tercer aspecto viene a ser la orientación sexual, y la orientación sexual muchas veces se confunde con lo que es género, y lo cual no es necesariamente cierto, no necesariamente va acorde. La orientación sexual viene a estar definida como la atracción erótica o sobre todo la atracción romántica que tiene un ser humano hacia otro. En este caso, las definiciones actuales es la atracción romántica que siente hacia qué género se siente atraído. Y esto puede variar entre homosexual, heterosexual, bisexual y también hay categorías asexuales. Muy bien, todas estas definiciones que les acabo de mencionar, las referencias lo pueden encontrar en dos estudios que están mencionados al pie de la diapositiva. Son estudios recientes, del 2018 y el 2019, de instituciones avaladas científicamente. Bien, acá tenemos también las mismas definiciones, no voy a redundar, tomadas de un artículo de UpToDate publicadas el año pasado. Ahora, ¿qué otros términos también debemos tenerlos claros? Lo que es cisgénero. Cisgénero vendría a ser cuando están acordes lo que es el sexo biológico con la identidad de género que la sociedad espera para ese sexo, para esa persona que tenga ese sexo biológico asignado. Es decir, los cisgénero vienen a ser lo convencional, la gran mayoría de personas en la sociedad. ¿Qué viene a ser el término diversidad de género? Viene a ser una serie de etiquetas en constante evolución cuando la identidad de género, expresión e incluso percepción no se ajusta necesariamente a las normas o estereotipos que la sociedad espera para el sexo asignado. Y el transgénero viene a ser un subconjunto de la diversidad sexual y viene a ser aquellas personas que tienen una incongruencia entre su identidad de género y el sexo biológico o el sexo asignado al nacer. Y dentro de la diversidad de género son los pacientes transgénero los que han estado llegando a nuestro servicio. Bien, estas definiciones, ¿quiénes vienen a respaldar todas estas definiciones que ya hemos mencionado? La Academia Americana de Pediatría, el ente oficial de la pediatría en Estados Unidos, la Asociación Española de Pediatría, el Ministerio de Salud de Chile, el Real Colegio de Psiquiatras de Inglaterra, la Secretaría de Salud de México, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que incidir en esto? Porque muchas veces se puede pensar que esto es una postura personal de quien está exponiendo y no es así.
Mi trabajo en el servicio ha consistido para abordar a estos pacientes en recolectar información de qué se viene haciendo en otros países, puesto que, como verán más adelante, no tenemos todavía una normativa establecida para atender pacientes así que he tenido que buscar información en lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y como verán, las principales instituciones médicas respaldan todo los conceptos que he vertido hasta el momento. Esta es la página oficial de la Academia Americana de Pediatría y lo he puesto ahí para que quienes han buscado alguna vez información de otros temas relevantes en pediatría reconocerán que esta institución pues realiza estudios bastante serios en cuanto al cuidado y salud de los niños y adolescentes. Y en este aspecto, la mayor parte de la exposición está basada en las últimas recomendaciones dadas por esta institución el año 2018 acerca del cuidado y atención de los pacientes niños y adolescentes transgénero. Pero también he querido poner esta diapositiva acerca del Colegio Americano de Pediatras, que se parece en su pronunciación a la Academia Americana de Pediatras y puede tornarse en confusión. ¿Y por qué lo he puesto aquí? Porque muchos grupos conservadores, ultraconservadores, ¿no? Ultraconservadores y hasta políticos, que se oponen a todos los conceptos que actualmente están aceptados, siempre tratan de respaldarse pseudocientíficamente en esta institución, ¿no? El Colegio Americano de Pediatras. Pero ¿en qué es este Colegio Americano de Pediatras? Bueno, el Colegio Americano de Pediatras no tiene un reconocimiento oficial por los pediatras norteamericanos. Es un conjunto de pediatras de derecha que se separan de la Academia Americana de Pediatras, que tiene más de 80 años de fundación, simplemente para oponerse a cualquier avance que se pueda dar en la atención de pacientes de diversidad sexual. Por lo tanto, es bueno que sepan ustedes, quienes están siguiendo la teleconferencia, que cuando escuchen que alguien trata de respaldar su postura con lo que diga el Colegio Americano de Pediatras, es una falacia. El Colegio Americano de Pediatras en realidad no realiza estudios a gran escala respecto a esto. Pueden entrar a su página y verán que no encontrarán información de otros temas para la pediatría, excepto todo lo que tenga que ver en contra de los avances que se han hecho para la atención de pacientes de diversidad sexual. Bien, como para que quede claro los conceptos, aquí les he querido poner algunos ejemplos, ¿no? Él es un personaje bastante conocido aquí en Perú, periodista. Vamos a ver aquí los tres aspectos que hemos abordado. En cuanto al sexo biológico, biológicamente se podría considerar macho. Identidad de género. La identidad de género en realidad he puesto ahí entre signo de interrogación porque recuerden, la identidad de género es la experiencia subjetiva del sujeto. En este caso, él mismo se le tendría que preguntar o él tendría que afirmarlo en alguna entrevista cómo se percibe, ¿no? En cuanto a la expresión de género, eso es algo que nosotros sí podemos visualizar de una persona, la manera como se viste, cómo camina, cómo habla, y aparentemente su expresión de género es masculina. Y en cuanto a la orientación sexual, actualmente está casado con una dama, pero anteriormente tuvo un novio que fue varón, por lo tanto su orientación sexual sería bisexual. ¿Ya? Entonces aquí se darán cuenta de que no siempre hay una concordancia entre estos tres conceptos, y hay variedades de combinación entre ellas. Un ejemplo más, por ejemplo, el caso de la primera mujer transgénero que participó en un concurso de Miss Universo. En el caso de Carla Ponce, por ejemplo, su sexo biológico correspondería pues a genitales masculinos, o hablando biológicamente, pertenecería a lo que es el macho de la especie. La identidad de género vendría a ser mujer, porque ella sí lo ha mencionado en diversas entrevistas, que desde muy pequeña se ha sentido mujer, se percibe mujer, siente que es una mujer. Por lo tanto, sería aquí prácticamente sin duda una mujer, pero con la etiqueta de transgénero. La expresión de género, como podrán observar en la misma fotografía, la manera como habla, cómo se viste, sería femenino para nuestra cultura, y su orientación sexual sería heterosexual. ¿Por qué heterosexual? Porque la última definición menciona de que la orientación sexual va referida hacia el género hacia el cual se siente atraída. Por lo tanto, si su género de ella es mujer y se siente atraída hacia un varón, se consideraría una orientación sexual heterosexual. Acá hay más ejemplos que, bueno, el tiempo es corto, pero son personas conocidas. Y también, como verán, hay toda una variedad en cuanto al comportamiento sexual del ser humano basado en estos tres aspectos. Bien, y para mencionar un aspecto también importante de lo que es el sexo biológico, ¿es siempre binario? No, o sea, ya ahora sí nos vamos, en esta diapositiva solamente quiero tratar de romper un viejo paradigma, ¿no? El caso que ven ahí, por ejemplo, ella es una modelo muy famosa, no recuerdo exactamente el nombre, Hannah Burberry, me parece. Ella es la primera modelo
intersexual. Intersexual. ¿Por qué? Porque, miren, ella tiene cromosomas 46XY y sus genitales externos, sin embargo, corresponden a una mujer. ¿Y esto por qué? Porque padece el síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos. Esto quiere decir que tiene los cromosomas de un hombre, pero la testosterona que produce en sus testículos atrofiados nunca llegó a generar cambios hacia la virilización. Por lo tanto, nació con una apariencia de mujer y se le asignó el género de mujer. Su expresión de género fue femenina y, bueno, actualmente es heterosexual porque está casada con un varón, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos centramos en lo que es sexo biológico, aquí encontramos un caso en el cual se nos hace difícil asignarle el sexo biológico que este paciente puede tener, puesto que el sexo biológico viene a estar definido tanto por los cromosomas como también por los genitales externos. Y como podrán ver en este caso, no siempre hay coincidencia. Otros casos de intersexualidad, por ejemplo, que los vemos acá en el hospital, son las hiperplasias suprarrenales congénitas, las que tienen mayor virilización, en donde siendo de cromosomas femeninos, tienen unos genitales muy virilizados, de tal manera que si estos pacientes a veces nacen en pueblitos bastante alejados, donde no tienen, obviamente, ¿no?, estos conocimientos, se les asigna el sexo al nacer de varones. A veces llegan aquí al hospital a los 4 o 5 años y resultó de que lo que era un pene era un clítoris hipertrofiado y lo que era aparentemente un escroto eran los labios vaginales también hipertrofiados, ¿no? Entonces, este caso también es un ejemplo de que el binarismo a nivel biológico también acá, también ese famoso binarismo también se rompe. Bueno, en otros casos, síndrome de Klinefelter, se podría también mencionar acá el síndrome de Turner, que ya se aceptan dentro como parte de lo que es la intersexualidad. Este es un síndrome todavía mucho más raro, pero que también hemos tenido oportunidad de ver aquí en el hospital, en donde los cromosomas son 46XX, pero los genitales externos son masculinos. En este caso se explica porque el gen SRY, que está en el cromosoma Y, se supone que en este caso no debería estar aquí, ¿no?, puesto que aquí los dos cromosomas sexuales son XX. Sin embargo, ese gen SRY termina acoplado dentro de uno de los cromosomas X y termina generando la formación de testículos y termina generando también la segregación de testosterona. Por lo tanto, esta persona termina teniendo genitales externos masculinos, pero su composición cromosómica es la de una mujer, ¿no? Bien, ahora sí pasemos a lo que es algo de epidemiología de la diversidad sexual. Los datos de esta población son poco conocidos y en nuestro país son más desconocidos aún, puesto de que el personal de salud normalmente no evaluamos lo que es el género ni tampoco la orientación sexual de nuestros pacientes. Generalmente estamos más enfocados a otros motivos de consulta. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, el 0.6% de la población de Estados Unidos se identifica como transgénero y en México, por ejemplo, este porcentaje es un poquito más. Pero es probable que el número real se subestime. Pero ya sea en el caso norteamericano o en México, como verán, es una minoría, ¿no? Es una minoría. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces se trata de asustar a la comunidad, diciéndoles de que si se les proporciona mayores derechos a estas poblaciones, entonces van a aumentar su número y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad, a lo largo de la historia, siempre han sido una minoría y probablemente siempre se van a mantener así. Lo cual no significa invisibilizarlos en cuanto a derechos y sobre todo atención de salud. Bien, como para centrarnos bien en lo que más adelante se va a hablar, miren, si esto fuera la población total, un estudio europeo indica, por ejemplo en Europa, que el 6% pertenecen a personas de diversidad sexual. En lo que es diversidad sexual se incluyen pues todas las variantes de la sexualidad humana, homosexualidad, que no son cisgénero, que no son heterosexuales. Homosexuales, bisexuales, intersexuales, que ya se mencionó, los transgéneros, género no binario, etc. Y dentro de este subconjunto todavía hay un conjunto aún más pequeño que se denominan pues los transgéneros, ¿ya?, que podría ser el 1%. Y dentro de este grupo, ¿sí?, hay aún un grupo más pequeño de transgéneros que son los que desean modificaciones corporales, porque no todos los transgéneros desean modificaciones corporales. Bueno, entonces centrándonos ya en esto, continuamos con la exposición. Ya. ¿Y por qué he mencionado por qué he hecho esta diapositiva? Porque de aquí en adelante la exposición más que todo se va a centrar en la atención de pacientes transgénero, porque son los pacientes que más nos han llegado al servicio. Bien, en cuanto a la epidemiología, cuando un niño o un adolescente, un futuro transgénero,
percibe esa incongruencia de género. Los norteamericanos nos mencionan que aproximadamente a los 8 años y medio, y tardan más o menos 10 años en poder expresarlo, en poder comunicarlo, revelarlo. Esto debería darnos una idea, algo triste, de que cómo transcurre la vida de este adolescente durante 10 años, ocultando lo que realmente anhela, ocultando todo eso, ¿no? La mayoría de nosotros que somos dentro del campo del cisgénero, este problema no lo hemos tenido. Por eso se hace difícil a veces poder entender, podríamos llamarlo el drama de estos adolescentes. Otro dato también importante que nos resalta la guía norteamericana de la Academia Americana de Pediatría es que no todos los niños con incongruencia de género persisten con esta condición hasta la edad adulta. En la niñez puede haber un porcentaje alto, no alto, pero apreciable, de niños que pueden tener algunas expresiones no acordes a su sexo asignado al nacer. A veces esto preocupa a los papás. Pero los estudios nos demuestran que la gran cantidad de niños que en su niñez temprana afirman, por ejemplo, un niño que afirma yo me siento niña, la gran mayoría, pasado el tiempo, caen dentro de lo que es cisgénero. Un pequeño porcentaje se va a mantener dentro de lo que es ser transgénero. Y si esta condición se mantiene en la adolescencia, ese es el principal indicativo que predice que finalmente esa persona va a ser una persona transgénero de ahí en adelante. Bien, en cuanto a implicancias para la salud mental, los adolescentes y adultos de transgénero y de diversidad sexual tienen altos índices de depresión, ansiedad, trastorno de la alimentación, autolesiones y suicidio, ¿sí? Esto es importante. Miren esta estadística que tienen los norteamericanos. Recuerden que cisgénero es, digamos, lo convencional, la gran mayoría, y transgénero, ya les expliqué la definición. Como podrán observar, en la población transgénero de diversidad de género hay mayor porcentaje de ideas suicidas, mayor porcentaje de intentos de suicidio. Por lo tanto, de acá también se deriva que esta población tiene mayores tasas de depresión. Existe una corriente ultraconservadora que menciona que la depresión y ansiedad en esta población es inherente a su condición transgénero. Por lo tanto, para curarlos de la depresión y de la ansiedad, hay que convencerlos de retornar a lo convencional. Entonces, esto era un enfoque equivocado. Esto me recuerda, por ejemplo, no sé si ustedes, chicos, habrán escuchado que en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, se pensaba que la tuberculosis era una enfermedad hereditaria, que se transmitía a través de la herencia. O sea, si el papá lo tenía, lo iba a tener también el hijo. Y en realidad sí ocurría eso. El papá tenía tuberculosis y los hijos también. Entonces, los médicos de esa época creían de que era una enfermedad hereditaria, hasta que llegó Koch y se dio cuenta de que no era por la herencia, sino era porque vivían juntos. Y era a través del contagio de una bacteria. Entonces se dan cuenta que el enfoque que le damos a los problemas a veces puede estar equivocado. Y en este caso, la condición de depresión y ansiedad en esta población no es por esa condición inherente, como lo vamos a ver ahora. No hay evidencia de que el riesgo de enfermedad mental sea inherentemente atribuible a la propia identidad transgénero. Más bien se cree que es multifactorial. En primer lugar, obviamente, estos chicos en algún momento tienen un conflicto. Algunos tienen más, otros menos, acerca de la apariencia y la identidad que ellos tienen. O sea, la apariencia física con la identidad de género que ellos experimentan. Esto es lo que se denomina todavía en algunos manuales lo que es la disforia de género. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más lo sume en depresión y ansiedad? No tienen acceso a servicios de salud que les permitan atender sus necesidades. La foto que ven ahí, por ejemplo, es un gran avance en derechos humanos que se da para esta población, puesto que el 2018 se inauguró en el Hospital Loaiza un consultorio para atención de mujeres trans adultas. Por lo tanto, esto es un gran avance, pero todavía es insuficiente, porque si se dan cuenta, en primer lugar, es un consultorio especializado para mayores de edad, no puede ir ahí un adolescente, y también es un consultorio en donde no podría ir, por ejemplo, un hombre trans. Un hombre trans se entiende que es de nacimiento, de genitales mujer y de identidad de género masculina. ¿Qué más? El bajo acceso a proveedores de atención médica con experiencia en el cuidado de jóvenes que se definen como transgénero. Y esto es importante porque en nuestra formación como médicos nos pueden hablar sobre anatómicamente cómo es el sistema reproductor del hombre o la mujer.
¿sí? Métodos anticonceptivos, pero eso no es sexualidad. La sexualidad es una ciencia más amplia, que no recibimos muchas veces esa capacitación como médicos, de tal manera que las variantes de sexualidad muchas veces el mismo médico termina atendiéndolo en base a creencias o a prejuicios. Por ejemplo, esto está tomado del Facebook de un colega, en donde está transmitiendo una noticia que es falsa. Que me he tomado la molestia de averiguar, y sin embargo es una noticia que trata de desprestigiar a la comunidad LGTBI. ¿Sí? ¿Qué más? La discriminación, estigma y trastornos sociales. Por ejemplo, este señor se pasea por toda América Latina afirmando que las personas transgénero son el resultado de la perversión de los adultos, ¿no? Y en realidad tiene muchos seguidores, y desde el punto de vista médico, al menos para mí, para los que trabajamos con pacientes así, es muy preocupante que tenga tantos seguidores. Entonces, el último punto es importante, lo que es la discriminación, estigma y trastornos sociales. Y es ahí la causa de que haya mayor proporción de depresión y ansiedad en este grupo de personas, y sobre todo de adolescentes. Esta es una declaración que hace la Asociación Americana de Psicología, en donde menciona que la condición de transgénero o de diversidad sexual no tiene ninguna repercusión negativa en su capacidad intelectual, en su capacidad mental, cognitiva. Ya por lo tanto ya tenemos que entender que está completamente despatologizado lo que es la diversidad sexual humana. Las principales instituciones médicas y psiquiátricas a nivel mundial así lo afirman. Bien, entonces les mencionaba que estos pacientes tienen bastantes tasas de depresión y ansiedad, tienen sentimientos de rechazo, aislamiento, ocultan su identidad. Recuerdan el dato, ¿no? 10 años en Estados Unidos para recién poder expresar lo que realmente sentían. Ocultan su identidad y expresión de género para evitar intimidación. Tasas muy altas de personas sin hogar. Esto lo hemos visto aquí en el servicio, ¿sí? Padres que se enteran de la condición de diversidad sexual de sus hijos y los expulsan del hogar. Violencia física. Ahora, la depresión y ansiedad puede conducirlos a conductas de riesgo en la búsqueda de encontrar alguna experiencia que les proporcione al menos una felicidad momentánea. Los adolescentes, sobre todo, pueden caer en conductas de riesgo y contagiarse con mayor facilidad que la comunidad heterosexual de enfermedad de transmisión sexual. Bien. Esto es una diapositiva tomada de la encuesta virtual que se ha hecho el 2017 en la comunidad LGTBI, y he tomado este cuadro para que observen que esto ya es realidad peruana, que los principales problemas de salud de la comunidad LGTBI aquí en Perú, que es la comunidad que agrupa la diversidad sexual, sigue siendo los problemas de salud mental, ¿sí? Lo que es a la cabeza, depresión y ansiedad. Ahora, ¿cómo podemos abordar, ya en esta parte sí, cómo podemos abordar la atención médica de estos pacientes? Porque en algún momento puede llegar a nuestra consulta. ¿Qué armas tenemos para poder atenderlos? La Academia Americana de Pediatría propone esto, el cuidado afirmativo de género, para lo cual el pediatra o el médico tienen que tener claro estos 4 conceptos, ¿sí? En primer lugar, el médico o el pediatra no puede seguir considerando que esto se trate de un trastorno mental. No lo es. El médico tiene que entender que las variaciones en la identidad y la expresión de género son aspectos normales de la diversidad humana. La identidad de género evoluciona como una interacción de biología, desarrollo y sociabilización. Y generalmente el médico tiene que tratar de buscar en adolescentes o niños que presenten esta incongruencia de género un probable cuadro de ansiedad o depresión, porque habitualmente ya vienen discriminados del colegio, discriminados por la familia en muchos casos. Por lo tanto ya nos llega con depresión y ansiedad de fondo, porque en el caso de Charles, por ejemplo, Charles lo habían convencido de que era alguien anormal. Me mencionó en un momento, él creía que era un monstruo, porque eso se lo decían en todos lados. Entonces, en este aspecto hay que tener bastante cuidado, porque el adolescente puede llegar ya, viniendo al médico, como la última esperanza, tal vez, para que alguien le diga que no es alguien raro, no es alguien anormal. Entonces, si uno se equivoca, aborda esto en base al prejuicio, podríamos terminar de hundir más al paciente. Muy bien. El acompañamiento que se hace a estos pacientes tiene que ser de multidisciplinar. No solamente atiende el médico o el pediatra. En algunos casos solicitamos el apoyo de salud mental, ¿sí? No de salud mental por considerarlo una enfermedad mental, eso que quede claro, sino por lo otro. Porque si detectamos depresión y ansiedad, tenemos que derivarlo al especialista, que en este caso es el psiquiatra. Trabajamos también con servicio social y endocrinología para aquel subgrupo que, por ejemplo, desea cambios corporales, que vamos a ver algunos avances que se han hecho más adelante.
Bueno, se coordina con estos servicios para atender al niño o adolescente transgénero, para lograr mejorar la atención en salud y obtener mayor evidencia. Esto también es algo que nos falta, ¿no? Nos falta mayor evidencia, mayores estudios en esta población. Y garantizar la atención sanitaria y superando estereotipos. Bien, el enfoque que recomienda la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Española es la que les he mencionado, la del enfoque afirmativo. Existe otra manera de abordar esta problemática desde el punto de vista conservador y que todavía algunas instituciones lo realizan, las llamadas terapias de conversión o reparación. ¿Cuál es la opinión de la Academia Americana de Pediatría y también de la OMS respecto a estas famosas terapias? Se ha concluido que son inapropiadas, son nocivas y hasta rondan con la tortura. Aquí hay el caso, por ejemplo, de una chica lesbiana que nació en una comunidad bastante conservadora en donde se le obligaba a tener, la convencieron que tenía que volverse heterosexual, por lo tanto se le obligó a tener relaciones heterosexuales en contra de su voluntad. Y finalmente, cuando esta chica encuentra un servicio de salud que atiende a los pacientes con los acordes que he mencionado y se da cuenta de que no es un ser anormal, por primera vez comienza a vivir su vida con normalidad. Sin embargo, el daño que le habían hecho estas terapias ya había quedado. Este es un reportaje que se ha hecho en La República el año pasado, en donde una periodista se hace pasar como lesbiana y se acerca a esta iglesia, ¿no? Ahora, esta iglesia lo menciono con nombre y apellido porque no me refiero a la iglesia en general. Es más, dentro de la iglesia católica ya hay facciones que están aperturando sus puertas a la población de diversidad sexual. Sin embargo, esta iglesia en sí, porque esta es la que aparece en el reportaje, en realidad sometió a actos de tortura, o bueno, pretendió hacerlo con la periodista, pero también se recogió el testimonio de un adolescente que pasó por esta iglesia, en donde se le recalca en todo momento que lleva el mal dentro. Lleva el mal dentro y que hay que sacarlo. Y se le explica también que su condición podría ser porque ha habido pecados en sus familiares y que el castigo está recayendo sobre él, ¿no? O sea, de esa manera abordan estos movimientos sus famosas terapias de conversión. Ahí les dejo el link si es que alguien quiere ver el reportaje completo que tiene audios y videos y que en realidad es muy preocupante, ¿no? Y es preocupante también de que actualmente esto no esté prohibido. En otros países ya está prohibido. Aquí todavía el MINSA todavía no se está abordando esto como algo perjudicial. Miren este titular, ¿no? En algunos lugares de la serranía del Perú todavía existen las violaciones correctivas para aquellas mujeres que manifiestan lesbianismo, alentadas muchas veces por los mismos familiares. Imagínense. ¿Ya? Entonces, este sería el otro enfoque con el que tratan de abordar a estos pacientes. Y he tratado de buscar en alguna organización conservadora seria a ver si hay algún estudio que demuestre la eficacia de estas terapias, o sea, realmente si se le puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género a un ser humano, y en realidad, una vez que estas dos características ya se asentaron, no se puede cambiar, señores. Bien, en cuanto al enfoque el enfoque que recomiendan los americanos, el rol del pediatra es aclarar las dudas, orientar al niño o al adolescente, informar sobre procedimientos médicos o farmacológicos, acompañar a la familia durante la transición si ésta se refuerza en el tiempo. No hacerlo puede prolongar o exacerbar la ansiedad y depresión y contribuir al abuso y estigmatización. El último punto es importante. Si el pediatra o el médico no se siente en la capacidad de atender pacientes así, simplemente no debería hacerlo, pero derivarlo a un lugar donde tenga mayor experiencia en el manejo de estos pacientes. ¿Ya? Ahora, es importante, y aquí lo tengo que recalcar, que para que un niño o un adolescente realmente sea identificado como transgénero, debe cumplir al menos con 3 características, ¿no? Que esa tendencia sea consistente, es decir, que realmente se le observe al niño o a la niña con los manerismos, forma de vestirse del sexo contrario y que realmente se sienta cómodo así. Tiene que haber insistencia en el tiempo y tiene que haber persistencia en el tiempo. Es decir, estos pacientes también no son calificados a la primera consulta, sino que se les va haciendo un seguimiento. Y conforme pasa el tiempo y de persistir la conducta, finalmente puede definirse con mayor seguridad su condición de transgénero. Bien, en cuanto al rol del pediatra también, el pediatra tiene que entender que las intervenciones en estos pacientes son individualizadas.
¿no? La comprensión y el entendimiento hacia estos pacientes, eso sí es universal, pero cada uno de estos pacientes tiene características muy propias. Les mencionaba que hay transgéneros que, por ejemplo, se sienten transgénero, pero no quieren un cambio en su nombre. Hay algunos que sí lo quieren. Hay algunos que no quieren ningún cambio corporal, solamente quieren que la sociedad los acepte y los deje tranquilos. Hay otros, en cambio, que sí desean un cambio corporal. Entonces, hay toda una variación en estos pacientes que el abordaje tiene que ser individualizado. ¿Sí? Es importante también recordar que a nivel de pediatría los niños afirman su identidad de género muchas veces de manera muy clara y coherente. ¿Ya? La Academia Americana de Pediatría habla de que hay que hacer una intervención temprana prepuber y aquí, por ejemplo, aquí sí no se ponen de acuerdo. Los españoles y los mexicanos y chilenos hablan de que cualquier intervención sea llegada a la pubertad. ¿Qué tipo de intervenciones? Es la que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, otras recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría en su guía es que el pediatra debería consultar de manera rutinaria aspectos acerca de la orientación de género o de la orientación sexual, lo cual no se hace. En nuestro servicio sí. Sí les preguntamos con completa naturalidad cuál considera que es su orientación sexual y el adolescente, en realidad, cuando le damos la confianza necesaria, lo expresa. ¿Ya? El pediatra muchas veces es el primero en saber que un niño puede no identificarse como cisgénero. Esto es importante, ¿no? La pregunta tiene que ser de manera directa, no avergonzarse. Y recuerden, si uno no se siente capaz, derivarlo a un sitio donde lo hagan y tengan experiencia. Existen, en cuanto a las intervenciones médicas, la decisión de iniciar tratamiento. Esto de acá es más que todo para los pacientes transgéneros, ese pequeño subgrupo que solicita cambios físicos y en los cuales los cambios físicos de la pubertad propios de su sexo biológico les terminan generando mayor ansiedad. Hay un pequeño subgrupo que realmente quiere realizarse cambios, ¿no? Esta decisión es personal y el médico pediatra tiene que explicar los pros y los contras. ¿Por qué es importante esto? Porque, y esta es una realidad triste, ¿no? Todos de alguna manera nos hemos topado en algún momento de nuestras vidas con la población transgénero. Aquí en nuestro país, por ejemplo, es muy conocido, alguna vez alguien debe haber visto tal vez un travesti, ¿no? Entonces, ¿qué hemos pensado acerca de esa persona? ¿Cómo fue de niño? ¿Cómo fue de adolescente? ¿Qué atenciones médicas se le negaron? Por ejemplo, la comunidad travesti muchas veces sus tratamientos hormonales se los vienen realizando entre ellos mismos. Ahora existe el consultorio en el Hospital Loaiza, que es un gran avance, pero dejar un tratamiento hormonal a que se lo hagan entre ellos mismos es en realidad prácticamente exponerlos al peligro. Ahora ya cuentan con un servicio médico que les brinda asesoría en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces les mencionaba este caso porque en realidad en nuestro servicio, muchos de estos chicos tienen un gran potencial, en el caso de Charles, como veremos más adelante, ahorita sus sueños han vuelto a aparecer, la depresión quedó a un lado y ahorita tiene las preocupaciones habituales de un paciente adolescente y ya no le genera mayor ansiedad su condición transgénero. Pero en aquellos pacientes transgénero que nunca llegan a tener una atención médica de este tipo y que realmente se la pasan ocultando todo esto, vemos en la sociedad cómo terminan, ¿no? Muchas veces. Y eso es lo triste. Bueno, en cuanto a si es que solicitan cambios médicos, el enfoque es colaborativo, multidisciplinario, tienen que participar psicólogos, apoyo social, endocrinólogo. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de 4 adultos evitó una visita médica ante temor a ser maltratado. ¿Sí? Esto es importante, ¿ya? Esto nos damos cuenta de que no solo en nuestro país, sino en otros países, muchas veces el personal médico no está capacitado para atender con respeto a esta población. Esto es un reporte de un periódico de la República en donde una mujer transgénero, o sea, que denunció a un médico porque en realidad no se refirió a ella con su pronombre femenino, o al menos le pedía que lo llame por el apellido. El médico en todo momento insistió en llamarlo señor, caballero, ¿no? Y en realidad yo no pienso que el colega lo haya hecho por maldad, esto se hace por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento. Bueno, la guía menciona de que tiene que haber mayor capacitación en este aspecto y esto de acá podría ayudar bastante en la atención de estos pacientes. ¿A qué me refiero? Tener letreros de este tipo en nuestro consultorio puede ayudar a que a quien atendamos, así sea por una faringitis, pueda observar que es un ambiente amigable.
puede ayudar a que en una siguiente consulta nos exprese sus preocupaciones acerca de género o de orientación sexual si es que los tenía. Bien, estos son los pros y los contras de los tratamientos hormonales que se vienen dando a nivel mundial, ¿no? Este tema es aún más polémico y como les menciono, es un pequeño porcentaje que exige los cambios y en este caso los médicos también tenemos que saber los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros? Los estudios demuestran que un paciente transgénero que exige cambios corporales morfológicos, cuando lo logra, se desempeña mejor en diferentes campos. Entonces es una ventaja, eso sería un pro. Pero ¿qué hay en contra? Hay alteración del metabolismo óseo, de repente también hay esta afectación de la fertilidad de manera persistente. Bueno, el pediatra también o el médico tiene que preocuparse por los entornos escolares y familiares, tiene que preguntar cómo le está yendo en el colegio, si está recibiendo bullying y trabajar de la mano con servicio social. Esta es una foto, por ejemplo, de la primera estudiante transexual admitida en un colegio de mujeres en Chile. Esto ha marcado todo un hito. Finalmente, también nos habla la guía de que se tiene que aumentar la base de conocimientos para que los médicos no publiquen este tipo de cosas, que en realidad no tienen ninguna base científica, sino que estimula la homofobia y la transfobia. Por ejemplo, esta noticia es falsa, ¿ya? El médico muchas veces no sabemos, y les soy sinceros, ¿no? Este tema recién yo lo he empezado a investigar desde que estoy trabajando en el servicio de medicina del adolescente, cuando me he topado con pacientes así. Y para brindarles la mejor atención de calidad, yo en el servicio nos hemos capacitado en estos temas y qué es lo que están haciendo en otros países. Y nos está dando buenos resultados el manejo que estamos haciendo. El médico tiene que ser amigo de estos pacientes. ¿Y qué fue de Charles al final? Bueno, en el caso de Charles, llegó con síndrome ansioso depresivo, se evaluó, tenía 2 factores de riesgo, tenía bullying en el colegio y tenía también bullying dentro de casa. Tanto la mamá como la hermana la presionaban para que se comporte como mujer. ¿Qué intervenciones se realizaron? Se recomendó a través del servicio social que se cambiara de colegio. Y actualmente Charles se encuentra en un colegio donde las autoridades escolares y también sus compañeros lo aceptan con su identidad de género. Es más, Charles ahorita pertenece al equipo de fútbol de su colegio y se siente feliz. En el caso de su familia, trabajamos con la mamá. Pero es de resaltar de que esta condición de Charles no se hace a la primera consulta, como les dije. Se le hizo bastantes, se le citó en varias ocasiones y se vio viendo en el tiempo que esta condición se mantenía, ¿sí? Se mantenía y se hacía persistente. Entonces, él sí entra dentro de este catálogo. Es más, en el caso de Charles se hace una junta médica, porque Charles pertenece al pequeño porcentaje de transgéneros que solicitaba cambios morfológicos. De hecho, él mismo dice que llegando a la mayoría de edad él lo hará, pero quisimos hacer una junta médica para ver qué se podría hacer por él, porque en otros hospitales pediátricos este tema ya se aborda desde la etapa puberal. Y participó de la Junta Médica Salud Mental, Servicio Social, Endocrinología, Ginecología. Salud Mental evaluó a Sander y se descarta un caso de psicosis o de personalidad múltiple, que son casos que ocurren, por ejemplo, en transgéneros que luego terminan arrepintiéndose, ¿no? Y salen en las noticias, ¿no? Que quieren que se les devuelva el sexo que hicieron algún cambio morfológico. Ha habido casos de personalidad múltiple, por eso la evaluación de salud mental de estos pacientes es muy importante. No es el caso de Charles. El caso de Charles sí es un paciente transgénero, es una persona transgénero, verdadera, ¿no? Pues no se debería hablar paciente, porque no es una patología. Servicio social, se convocó a servicio social para ver si en la historia clínica se podía incluir su nombre social de Charles, que ya no se le siga llamando Lisette, que era su nombre de DNI. Endocrinología y ginecología para ver si se le podía dar alguna medicación que apoyara a los cambios morfológicos que desea. Tanto endocrinología como ginecología son conscientes de que esto se viene dando en el mundo, pero aquí viene la primera traba en nuestro país. No existe una legislación que permita hacer cambios morfológicos o cambios hormonales en pacientes, sobre todo menores de edad. Por lo tanto, en ese aspecto no se le pudo ofrecer nada a Charles. En cuanto al nombre social, tampoco. La historia clínica del hospital no tiene un acápite para permitir el nombre social del paciente. No es posible implementar el nombre social. Si bien es cierto, la Junta Médica al final de cuentas se le explicó a Charles que no se iba a poder hacer aquí en el hospital debido a que no existe una legislación, pero marcó un precedente. Bueno, espero que la exposición haya sido les haya dado un panorama más amplio para la atención de estos pacientes y vean que son personas y que no debemos atender con ninguna clase de prejuicio, sino en base a lo que la ciencia hasta este momento nos indica hacer, ¿no? Que es el cuidado afirmativo de estos pacientes. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Wernes Vázquez Vidal.
médico pediatra, asistente del Servicio de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente presentación. Agradecemos a todos los participantes por su presencia y les agradecemos sus preguntas a través del chat. Doctor Werner, nos han preguntado cómo debería ser el abordaje por parte del personal de salud, nuestro personal de salud de atención primaria principalmente, con este tipo de pacientes. Ya, le voy a mencionar un caso interesante y triste también. En nuestro servicio tenemos alrededor, en el año 2019, alrededor aproximadamente de 10 pacientes transgénero. Casi todos son varones transgéneros. ¿A qué me refiero? Que biológicamente fueron catalogadas como mujeres, pero que actualmente se comportan y tienen identidad de género de varón y ya lo vienen expresando. Hubo un caso de, me parece, el paciente Angie, porque como le dije, ¿no? Angie, por ejemplo, tiene todas sus manifestaciones de varón, pero quiere conservar su nombre de Angie. Pero Angie tiene la apariencia de un varón, si uno lo ve por fuera, y él se siente cómodo así. Angie en una ocasión tuvo una consulta en ginecología en otro hospital. Y cuando tocó su turno para el ingreso, el personal técnico, al verlo con apariencia masculina, empezó a interrogarlo delante de las demás personas que esperaban cita. Le dijeron cosas como, ¿por qué eres así? ¿Qué te ha pasado? Pobrecito, ¿por qué te vistes como varón si tú eres mujer? Entonces, este caso, Angie se sintió muy, pero muy avergonzado. Se sintió muy avergonzado por lo que le estaban haciendo. Si en realidad el paciente transgénero sabe que su condición biológica no va a variar. En este caso necesitaba una consulta por ginecología. Sin embargo, se le sometió a un interrogamiento innecesario. Pero a esto va la exposición, ¿no? O sea, por ejemplo, esta situación se habría evitado si, por ejemplo, se especificaba esa condición en la historia clínica, tal vez en la parte delantera. El personal técnico podría haberlo leído, que se trata de un paciente transgénero, y no habría hecho este tipo de interrogatorios, ¿no? Que simplemente avergonzaron al paciente. Entonces, para el personal de salud en general, sería bueno que en algún momento se aperturara un acápite dentro de la historia clínica que especifique la condición del paciente y se respete la manera como el paciente quiere ser llamado. Quiere ser llamado o cómo quiere ser tratado. Y no hacer cuestionamientos, sobre todo delante de otras personas, porque lo único que terminan es avergonzando al paciente. Ya, en este caso, Angie ya no volvió a ir a ese consultorio, ¿no? Por temor a ser avergonzado nuevamente. Importantísimo, doctor Werner Vázquez. Nos han preguntado también con respecto a si existen algunos test para presentárselos al paciente y poder de esa forma interactuar, o de qué forma podemos entonces actuar con el paciente en estos temas específicos. ¿Un test de qué tipo? ¿Un test que permita clasificar a quién es transgénero y quién no? ¿Algo así? Con respecto al paciente, dirigido al paciente, sino preguntárselo directamente. Nos había comentado de que el personal de salud debería preguntarle directamente al paciente. En este caso, también se puede hacer de otra forma. Lo que recomienda la guía americana y lo que hacemos en el servicio es preguntar por los aspectos de la sexualidad de manera directa. Así como uno pregunta, explícame tu historial de vacunas o qué enfermedades has tenido, ¿no? Dentro de la historia clínica se hace esta pregunta. Lo que sí se recomienda es que estas preguntas, sobre todo en el adolescente, lo hacemos de manera privada, cuando invitamos a los papás a salir. Y ganamos la confianza del adolescente y al menos yo le explico que, o sea, esto de acá es parte de la normalidad, de la variedad del ser humano, y que nos explique, ¿no? Cómo se percibe, finalmente con quién romantiza para evaluar lo que es la orientación sexual, y en la gran mayoría de casos el paciente adolescente se apertura, ¿no? Donde es un poquito más complejo es en la niñez, ¿no? O en la etapa prepuberal. Eso en realidad no he tenido mucha experiencia en ese aspecto, o sea, de recibir un niño un niño transgénero.
pero lo que dice la guía es que en realidad la gran mayoría de niños que afirman ser transgénero, en realidad la gran mayoría termina siendo cisgénero. Un pequeño porcentaje persiste en el tiempo. De ahí que es importante, más que un test, las características que les he mencionado, que haya consistencia en la incongruencia y sobre todo que haya persistencia. O sea, explicar al padre o a la madre que estos aspectos de la sexualidad pueden ir variando en el tiempo o también puedan ir confirmándose o reafirmándose aún más. Por eso es que al paciente, en el caso de Charles, por ejemplo, se hizo un seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses. Cada vez lo veíamos más cómodo en su papel masculino. Entonces es por eso que finalmente ahí se hace la identificación, ¿no? Como paciente transgénero verdadero, ¿no? Pero sobre todo en los adolescentes es donde ya casi las dudas se van disipando, ¿no? Se van disipando. La condición del hecho de que es adolescente, al menos en nuestro servicio, nos da esa ventaja, ¿no? Empiezan a tener, no del todo claro, muchos aspectos de su sexualidad, pero ya se van enrumbando en algo que ya no va a cambiar muchas veces. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, en el caso de identificar en atención primaria diversidad sexual, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Se hace la referencia? ¿Con qué especialistas entonces empezamos a referir a nuestros pacientes? Ya. En realidad, el despistaje de depresión y ansiedad que muchos de estos pacientes ya tienen, es un despistaje de depresión y ansiedad como se puede hacer en cualquier parte, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, el test de Beck, que es para depresión, o simplemente utilizar los 2 principales criterios del DSM-4. 4 es, ¿no? 5. 5, ¿no? 5, sí, perdón. Del DSM-5 acerca de depresión. Ese despistaje se puede hacer en primer nivel. Entonces, si se detecta esto en pacientes de diversidad de género, pues se hará la referencia a salud mental. ¿Me entienden, no? Ahora, es muy importante ganarnos la confianza de estos pacientes. El personal de atención primaria, sí sería bueno que ya vaya explicando al paciente que si pertenece a este espectro de la diversidad de género o de orientación sexual, darle tranquilidad, explicarle que esto es normal, ¿no? Aún así, se le puede decir, para poder hacerte una evaluación más completa, te podemos referir a un lugar donde tienen mayor experiencia y pueden referirlo a nuestro servicio, ¿no? De hecho, ya que todavía esto no estamos siendo muy conocidos por la atención en este aspecto de los pacientes, pienso yo de que hay muchos adolescentes aquí en Lima que todavía siguen ocultando esto, ¿no? Ahora, que se sepa que hay un servicio de medicina donde pueden venir a conversar de estos aspectos, podría ser algo muy importante, ¿no? Entonces, en atención primaria, denle en confianza, explíquenle que no es anormal. Si no quieren indagar más, refieran a la medicina del adolescente. Si detectan problemas de depresión o ansiedad, trabajen con su psiquiatra. Ahora ya hay centros de salud mental que se han descentralizado en Lima y derívenlo al más cercano. Y trabajen ya el trabajo con la familia o el colegio ya nos lo pueden dejar a nosotros, ¿no? Siguiente. Muy importante, doctor. Nos escriben en el chat así. Dice, ¿los niños pueden ser transgéneros? Es una pregunta. Pero ¿no es en la adolescencia que un adolescente está en búsqueda de su identidad? No, ahí hay un error. Porque en realidad la identidad de género, los estudios demuestran que un niño ya a los 2 o 3 años ya sabe con bastante seguridad a qué género pertenece. Ya tiene algo claro su identidad de género. Y eso en realidad lo podemos observar muy fácilmente. A un niño de 3 años que ya se le acostumbró a usar pantalón, camisa, tener el pelo corto, si por ejemplo alguien le dice, mira, te voy a poner una faldita para ir a la tienda, habitualmente el niño lo rechaza porque ya sabe que eso no le corresponde. Entonces ahí se da cuenta uno de que la identidad de género ya se empieza a formar en el ser humano desde etapas muy tempranas. Ahora, en el caso de la incongruencia de género, estos niños sí notan que algo no va acorde, su apariencia no va acorde a cómo ellos se sienten, a los gustos que ellos tienen. Entonces, mientras transcurre la niñez, están en
esa duda de no sentirse cómodos, la exigencia de la familia por comportarse de determinada manera, pero en la adolescencia es donde finalmente aparece más que todo la identidad, no tanto, sino que se va reforzando la identidad, pero se refuerza y aparece la orientación sexual, que es el concepto, el otro concepto del que hemos hablado. O sea, ahí finalmente puedes sentir por primera vez atracción erótica o romántica hacia otro ser humano. Eso sí podría estar delimitado más que toda la adolescencia, pero la identidad de género ya viene formándose desde etapas muy tempranas del ser humano y los estudios lo demuestran, ¿no? Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si un paciente adolescente es llevado por su tutor y el trato es totalmente hostil por su orientación, ¿a quién podemos acudir? Ah, ya. En este caso, la gran mayoría de... Acá han llegado padres al servicio con expresiones bien fuertes, ¿ah? Por ejemplo, han llegado papás diciéndonos, doctor, quiero que lo vuelva hombre a mi hijo, ¿no? Así han llegado muchos casos. Ahora, la gran mayoría de casos, cuando, como les digo, ¿no? Se evalúa al paciente en el tiempo, cuando finalmente es identificado como transgénero, ya se trabaja en paralelo con la familia, como se hizo en el caso de Charles, ¿no? En el caso de Charles había bastante oposición por parte de la mamá en un primer momento. Pero yo les digo algo, finalmente cuando esta característica del ser humano ha sido ya confirmada, finalmente el amor de padre o el amor de madre va a prevalecer sobre cualquier prejuicio que tengan. Y hay que hacerles entender a los padres de que los padres vienen a ser el principal factor protector para el buen desenvolvimiento en la sociedad de estos pacientes. Tenemos prácticamente completo apoyo de lo que es los padres, más que todas las mamás. Sí tenemos un caso en donde el papá definitivamente no ha querido entender. Es un caso donde el papá precisamente es pastor evangélico y se ha distanciado finalmente, ¿no? Pero al menos las mamás sí logramos entendimiento, porque eso es fundamental, ¿no? La familia es fundamental, ¿no? Que brinden su apoyo a nuestros adolescentes de diversidad sexual. Y ahora, si hay maltrato por parte de la familia, bueno, se trabaja con salud mental y con la unidad de MAMIS, ¿no? Que es la unidad del módulo infantil para el maltrato. Se tendría que trabajar con ellos, pero de los 10 casos que hemos tenido, ninguno ha llegado tan lejos. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Werner Vázquez Vidal, médico pediatra, asistente del Servicio de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente exposición. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante dirigido a personal de salud del primer nivel de atención, por favor? Bueno, lo principal es que no perdamos como médicos esa característica nuestra de buscar la evidencia ante todo problema que enfrentemos. Recuerden que nuestros conocimientos se han ido actualizando año a año, conforme avanzábamos en la carrera o en una especialidad. Podíamos tener una idea acerca de cómo tratar, por ejemplo, la faringitis en pregrado, le damos antibiótico a todo, pero una vez llegado a la especialidad, por ejemplo, descubrimos de que esa no era la manera. La evidencia indicaba que la mayoría eran de cuadro viral, pero para eso se necesitó que uno mismo investigue, que uno lea, que uno no se quede con el conocimiento que uno tenía. Lo mismo tenemos que aplicar también en el abordaje de esta problemática. ¿Y por qué recalco esto? Porque a veces he visto a algunos colegas que el prejuicio les gana. Se resisten a aceptar estos conceptos, pero les he dejado ahí en las distintas diapositivas la evidencia actual. Hay instituciones que hacen trabajos acerca de esto. Nosotros también en algún momento haremos alguna publicación. La evidencia está ahí. La evidencia no respalda ningún tipo de prejuicio actual. La evidencia respalda más bien que los pacientes de diversidad sexual existen y merecen respeto en su atención y una atención de calidad, y no que sigan siendo pues el patito feo de la atención, ¿no? O tratarlos mal. Entonces yo les invito a que hayan podido anotar la bibliografía de esta exposición, léanlo. Hay artículos muy interesantes en UpToDate, en el New England Journal de Medicina, y tratemos de darle la atención igualitaria y de calidad a todos nuestros pacientes, a todos, incluyendo también a las minorías. Gracias.
Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Werner Vázquez, por esa excelente presentación. Das también felicitaciones a todo su equipo. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Doctor, un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran saludo para usted, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y a todos los participantes. Recordarle que en el canal de YouTube del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es OEAID, pueden entonces visualizar esta telecapacitación que seguro la estarán colgando entre el día de hoy y el día de mañana. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.